Luna. Senador, gracias por estar en Voces RCN. Juan Carlos, muchas gracias a usted por la invitación. Buenas noches para todos los oyentes. Hoy en la discusión en el Congreso de la República, en el Senado, del proyecto de reforma tributaria, repartió usted algunas galletas de la suerte y se pronunció. Usted ha sido muy crítico con respecto al proyecto. ¿Por qué? ¿Por qué hizo eso y cuál es la última hora en lo que tiene que ver con esa iniciativa del gobierno? Para tratar de llamarle la atención a los senadores del gravísimo error que iban a cometer. Una galleta de la suerte que al abrirla decía: suerte es lo que va a necesitar Colombia si aprueban esta reforma tributaria. Una reforma tributaria que no es social, que no es equitativa, que va a castigar muy duramente a la clase menos favorecida, gravando los alimentos de la canasta familiar, pero también la adquisición de vivienda de interés social y de interés prioritario. Una reforma tributaria que va a ayudar a que el dólar siga subiendo, y una reforma tributaria que parece ser más revanchista que progresista, porque no es la que le quita a los ricos para darle a los pobres, es la que simplemente acaba con unos beneficios que tenían determinados sectores precisamente para promover el deporte, para promover a la mujer víctima del conflicto, para promover, por supuesto, la cultura. Y en ese sentido, pues, el país el próximo año va a sentir muy seguramente no solamente las gravísimas consecuencias de la economía internacional, que nos va a llevar a crecer al 1 o incluso a decrecer, sino el golpe necesariamente a quienes hoy tienen salario mínimo, que les va a aumentar el costo de vida. Van aprobándola con la aplanadora gubernamental, hemos dejado las constancias, hemos manifestado nuestro voto negativo en prácticamente todo el proyecto, pero insistimos, este es un proyecto muy, muy negativo para el país. Si usted pudiera resolver dos asuntos de este proyecto de reforma tributaria, me refiero, qué sé yo, a 2 artículos, a 4 artículos, a los gravámenes que se le piensan imponer a ciertos sectores, si usted pudiera arreglar eso, ¿cuáles serían las 2 cosas que resolvería? Y para usted, ¿cuáles son los 2 aspectos más graves del proyecto? El primero, la necesidad de incluir uno que haga referencia a la responsabilidad que debe tener el ministro de Hacienda de liderar un plan contra la evasión y contra el contrabando. Juan Carlos, estamos calculando que el contrabando y la evasión obligan al país a perder 8 billones de pesos al año. En 4 años tendría prácticamente un 30% más de lo que está planteando la reforma tributaria, sin que se le cobrara un solo peso adicional a los colombianos. Pareciera que eso no interesa, se quedaron cruzados de brazos, hemos insistido en su necesidad y no ha sido posible. Y el segundo que quitaría, que eliminaría, es el que afecta al emprendimiento, a los jóvenes colombianos que están haciendo empresa, o a los jóvenes colombianos que están utilizando la tecnología para promover sus negocios de barrio, sus negocios de calle, sus negocios, digamos, con su cabeza, que les ha permitido avanzar. Siento que hay una contradicción grande. Por un lado, el gobierno dice que quiere descarbonizar la economía, pero por el otro atenta contra la innovación, contra el emprendimiento, Son 2 propuestas que hemos hecho, pero lamentablemente el ministro de Hacienda hace oídos sordos. Un ministro que desde mi punto de vista no es ni el Mesías ni el Salvador, como algunos lo han pretendido señalar. Es el responsable de lo que le va a suceder a la economía colombiana el próximo año. Senador Luna, usted dice que hay una evasión en Colombia de 8 billones de pesos al año. ¿Cómo se evaden esos impuestos? Es decir, ¿de qué manera los colombianos no pagan? ¿Qué es lo que se ingenian para no pagar? Pues básicamente por dificultades tecnológicas que en este momento tiene la DIAN. En segundo lugar, por falta de personal que tiene la DIAN. Ese punto en particular se está corrigiendo. Pero en tercer lugar, porque es imposible que haya una cantidad de tributos que se le imponen a unos sí y a otros no. Inicialmente se dijeron que se iba a acabar con las exenciones y de esa manera tener todos una tabla idéntica. Pues no, eso quedó simplemente en promesa.
el impuesto en muchas ocasiones se termina evadiendo, es básicamente porque hay tal magnitud de normas contradictorias entre sí que le permite a muchos hacerle conejo al proceso. Y en segundo lugar, el contrabando. Para nadie es un secreto lo que está pasando con las fronteras en estos momentos, donde no hay control y donde se genera, obviamente, mayor contrabando por las altísimas tasas. Más alta sea la tasa, disminuye la intención de un consumo. En muchas ocasiones es mejor tener tasas medias o tasas bajas para lograr recaudo y de esa manera para lograr controlar ese flagelo que en estos momentos nos está, digamos, acabando el proceso. Alejandro Villegas. Oiga, senador, es que llamó la atención un mensaje que escribió en las redes sociales el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, denunciando una especie de mico para los pensionados que se encuentran fuera del país y que se mantendría una especie de beneficio tributario. ¿Exactamente en qué consiste esa denuncia? Pues lo primero que quiero decirles es que de las pocas cosas que hemos logrado sacar adelante, mejor dicho, hundir, fue ese mico. Un mico que lamentablemente desde el Ministerio de Hacienda no han sido capaces de reconocer el padrinazgo del mismo. Le pregunté al viceministro, le pregunté al ministro quién había redactado ese orangután y nadie fue capaz de contestar. Afortunadamente la plenaria del Senado, independientemente de los partidos de gobierno o no de gobierno, tuvieron a bien hundirlo. ¿Qué pretendía? Increíblemente, que las pensiones de muchas personas que las habían obtenido en el exterior, pese a que no habían aportado nunca al sistema colombiano, pero las estaban gozando acá, pues tuvieran exenciones del 100%. Ese era un artículo, como algunos lo llaman, sastre, hecho para 1 o 2, 3 o 5 personas del común o con unas influencias muy importantes que pretendían avanzar en ese tema. Pero afortunadamente, como le digo, el mico dejó de ser mico porque lo hundió el Congreso, pese a que el gobierno no estaba de acuerdo. Oiga, senador, generó mucha polémica un dummy donde aparece desnudo el ministro Campo y dicen pues que con la reforma tributaria quedaríamos en pelota los colombianos y pues usted sabe que eso generó mucho revuelo. ¿Ustedes fueron los autores de ese dummy? No, yo no conozco el dummy, pero me hablaron de él. No, nosotros no hemos sido los autores de ningún tipo de dummy que no pretenda, o que pretenda mejor, desviar el debate. Acá lo que hay que señalar con contundencia es que hay argumentos, que hay evidencia para demostrar qué es lo que está pasando. Ahora, pues en las redes sociales sí se está diciendo muchas cosas que afortunadamente han sido algunas oídas y otras no. Lo del precio del pan, por ejemplo, pues era un artículo que terminaría afectando gravemente la canasta familiar. En Senado se hunde, en Cámara todavía subsiste y eso podría afectar duramente el proceso. Oiga, senador, yo sí tengo una duda. ¿Esa galletica de la suerte que usted le regaló a los congresistas se puede comer o eso está ultraprocesado? No, esa galletica no solamente se puede comer, venía empacada en un plástico de un solo uso que afortunadamente el Congreso el año pasado prohibió hacia futuro, motivo por el cual pues está haciendo el proceso de transición como corresponde, y lo que pretendía era demostrar que acá suerte es lo que vamos a necesitar para que la economía colombiana pueda salir adelante, porque la reforma está causando un grave daño. Y yo quiero insistir en una cosa, Alejandro. Petro le dice a los colombianos que esta es una reforma tipo Robin Hood. Le voy a quitar a los ricos para darle a los pobres. Si eso fuera así, pues bienvenido. Pero es que acá las empresas que van a salir más golpeadas son las que tienen 2, 3, 5 empleados, que se han formalizado, que están pagando impuestos y que su carga tributaria le va a llegar prácticamente hasta el 90%. Senador David Luna, gracias por haber estado en Voces RCN. Juan Carlos, muchas gracias a usted por la invitación y un saludo para todos sus oyentes y equipo.